Seguro que la primera vez a ti también te pareció espantosa la idea de que Israel tuviera que degollar animalitos para que Dios perdonara sus pecados. Tengo que contarte algo. A Dios tampoco le hace mucha gracia. Soy Bastián Ángel. Me dedico a ayudar a las personas que han sido dañadas por la culpa que generan las religiones a encontrar una fe más sana, libre y sin miedos. Por eso, en el video de hoy vamos a estudiar si Dios realmente le pidió sacrificios a Israel cuando entraron al desierto. Y si no fue Dios, ¿a quién estuvieron adorando por 40 años con esos sacrificios? También veremos el lado más oscuro de los sacrificios en la Biblia. Todo esto nos llevará a responder una pregunta central. ¿Realmente Jesús tenía que morir para que Dios pudiese perdonar nuestros pecados? Del video de hoy van a quedar dos preguntas pendientes que serán para otro video. Tal vez una tercera. Y me refiero a ¿quién hizo el sacrificio en el Edén? ¿Fue Dios? ¿Qué hay de ese texto? La segunda, un tema sobre el antiguo y el nuevo pacto, la diferencia entre ambos. Va a quedar también pendiente. Y también una tercera, tengo que hacer esta advertencia, ¿quién es Moloch? Y toda la historia del trasfondo de la adoración en el tabernáculo de Moloch. Te irás dando cuenta a lo largo del video que te saltarán estas preguntas. Y pues bueno, ya te he dicho que lo haremos en otro video. Entonces, sin más, vamos a ir de lleno a la temática del día de hoy. Primero, cuando salieron de Egipto, muchos creen que esa fue la inauguración para el pueblo de Israel como nación, aparte de toda la historia de Abraham con el carnero, pero como inauguración, como pueblo, como tabernáculo móvil en el desierto, todo inició con la primera Pascua en Egipto. Entonces, se supone que Dios ordenó sacrificios desde ese entonces. Desde ahí en adelante, ellos sacrifican a Dios para que Dios perdone los pecados. Pues bien, vamos a leer lo que dice Esteban hablando en un discurso que hace rechinar los dientes de los fariseos sobre este asunto, donde cuenta toda su historia y su trayectoria como se relata en su tradición, pero remarca un detalle que les llega directo al corazón de la ley y de toda su justicia como pueblo. Este texto se encuentra en Hechos 7, 42 al 43. Pero antes de ir a ese, vamos a ver uno que está en Jeremías 7 del 21 al 22, para saber si Dios realmente pidió sacrificios u holocaustos. Miren lo que dice. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Ahora bien, en hebreo esto es mucho más punzante. De hecho, eso de añadid sobre sería como una especie de modismo que significa amontonen sus sacrificios si quieren. ¿Sí? El profeta está usando un poco de ironía cruda aquí. Amontonen sus sacrificios si quieren y cómanselo ustedes mismos. ¿Sí? Y dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé en el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y sacrificios. O sea que Dios está aclarando aquí que pueden amontonar sus holocaustos, sus sacrificios, comer su carne si quieren, hagan todo lo que quieran con ello. Pero Él nunca les mandó nada acerca de holocaustos y sacrificios el día que los sacó de Egipto. Esto es una declaración brutal. O sea, Dios está diciendo, si ustedes no hacen misericordia, justicia, todos estos sacrificios nunca valen de nada. Yo ni siquiera los pedí para empezar. Y si tú lees el contexto, todo lo apoya. Dios no quiere estos sacrificios. Dice, pueden amontonar lo que quieran de sacrificios. Yo nunca les pedí nada acerca de esto. Ni hablé con ellos, ni les mandé nada sobre ese asunto. Y aquí el primer mito. Se cree y se interpreta que como el Cordero murió en Pascua, para liberación del pueblo de Israel, entonces
de ahí en adelante debía celebrarse continuamente. Y tú dirás, ¿y todos esos mandamientos acerca del tabernáculo? Todos esos mandamientos acerca de recordar año tras año la Pascua y sacrificar y todo ello, y todo Levíticos que habla sobre el libro completo sobre cómo sacrificar animales y las distintas ofrendas, etcétera, etcétera. ¿Qué hay con eso? Pues ahí es donde queda pendiente el antiguo y el nuevo pacto, pero algo te daré en este video. Mira, Esteban en Hechos 7, ahora vamos a Hechos 7, 42 al 43, está relatando, si ustedes ven el texto desde antes, desde el 40, cómo Moisés los dirigió y luego Moisés sube al monte y ellos adoran un becerro, a Baal. Bien, adoran a otro dios, ¿sí? Se entregan a los ídolos. Entonces dice que Dios los abandonó y los entregó a servir al ejército del cielo. Y esta palabra los entregó hace referencia a que Dios dijo, ok, ustedes quieren vivir de esta forma, les voy a dejar que adoren lo que ustedes quieran adorar. Entonces la forma de los mandatos de Dios es como este texto que habíamos leído. Vayan, coman, amontónenlos si quieren. Tú dirás, Dios está mandando a ofrecer muchos sacrificios y comer su carne. No, es una ironía divina. Amontónenlos si quieren. Vale, ya, ¿quieren hacer sacrificios? Pues bueno, tienes que cortarle. Todo Levítico parece ser una ironía. Que luego Dios, viendo lo duros que son de corazón, de hecho Esteban dice, les entregó a la dureza de su corazón, les invito a leer el texto, aprovecha esta dureza. Como dice el libro de Ezequiel, les di conforme a sus ídolos. O sea, ellos quieren adorar de esta forma, esos son sus ídolos. Pues bueno, les voy a dar ordenanzas y mandamientos que no son buenos conforme a los ídolos. Mandamientos por los cuales no se puede vivir. De hecho, bajo la ley no se puede vivir. Sí o sí te condenas. Sí o sí fallas y sí o sí tienes que morir apedreado. Así que no hay nadie que escape de la ley. ¿Por qué? Porque son mandamientos que no son buenos, por los cuales no se puede vivir como dicen los profetas. Dios les dio conforme a sus ídolos. Y luego agrega Esteban, Hechos 7, atención, Hechos 7, 42. ¿Acaso me ofrecisteis a mí sacrificios y ofrendas durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Otra vez la ironía divina. ¿Fue a mí? ¿Ustedes realmente creen que fue a mí a quien ofrecieron esos holocaustos y sacrificios por 40 años? Más bien, tomasteis la tienda o el tabernáculo de Moloc. Llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Por eso os deportaré más allá de Babilonia. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Dios les dio conforme a sus ídolos, puesto que durante 40 años, en realidad, ellos estaban adorando a otro Dios. Sí, Dios pudo haberlos acompañado en la nube, como dice el relato, y todo lo que quieran. Pero Dios sabía que por esos 40 años, todos los sacrificios, en realidad, no eran para Él, sino para sus ídolos. Y aquí quiero explicar algo muy claro. Moloc era un ídolo como un buey que tenía una gran coraza, ¿sí? Y era una gran estatua que se calentaba al rojo vivo. Bien, una gran imagen hecha muchas veces de bronce, otros de otros metales, pero se calentaba al rojo vivo y los bebés se pasaban por el fuego, se ofrecían en sacrificio a Moloc. Y los tambores evitaban que los padres escucharan los llantos de los niños. Todas estas ideas son muy crudas, pero da igual el ídolo. El punto es que ofrecer sacrificios para Dios, le está diciendo, es un acto totalmente pagano. El que necesites, ya sea sacrificios humanos, sacrificios de animales, para aplacar la ira de un Dios, viene de conceptos totalmente paganos. Entonces, independiente de quién sea el Dios, está diciendo que los 40 años de sacrificios
fueron idolatría. Este texto viene de Amós 5 del 25 al 27, que dice, tener en cuenta algo. Son textos diferentes y ya les digo por qué. Porque Amós está escrito en hebreo, masorético, el manuscrito más cercano que tenemos es masorético y no tiene nada que ver con los masones, ¿ok? Sino los que fueron poniendo los puntitos, las letras y bueno, más cosas de los manuscritos. Pero el caso es que está en hebreo y un hebreo antiguo. Mientras que lo que está citando e interpretando Esteban, porque Esteban también pone de su cosecha, lo toma de la Septuaginta. ¿Vale? Entonces la Septuaginta está Moloch, cuando en realidad debería decir rey. Y Renfán, cuando en realidad debería decir vuestro Dios, o Kiyun. ¿Vale? Entonces el texto dice lo siguiente. ¿Acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Pero llevasteis la tienda de vuestro rey y el quillún de vuestras imágenes, la estrella de vuestro Dios que hicisteis para vosotros. Por eso os deportaré más allá de Damasco. ¿Qué pasa? Que el exilio más grande fue el de Babilonia. Entonces, actualizando en la Septuaginta, se traduce esto como Babilonia porque fue más significativo que lo de Damasco, que fue cuando los asirios lo llevaron a la capital de Asiria, que estaba pasando por Damasco. ¿Vale? Pero bueno, como digo, todo esto hace que no cambie nada. O sea, el punto sigue siendo central. O sea, no cambia el hecho de que durante 40 años estaban ofreciendo sacrificios a los ídolos. ¿Qué quiero decir además con esto? Estos eran dioses de Mesopotamia, de la astrología mesopotámica, ¿vale? Y todo lo que ellos estudiaban sobre el ejército del cielo, Esteban lo menciona. El punto es que Esteban viene mencionando un discurso completo que los lleva hasta este punto donde les muestra que realmente estaban en idolatría de la historia de la cual tanto se enorgullecen. El punto central después va a llegar a Jesús, pero esto hace que los fariseos se tapen los oídos y corran a él a apedrearlo. Esto fue lo que más les molestó. Ahora bien, el contexto de Amós, de donde se toma este texto, dice lo siguiente. Por ejemplo, en el versículo, estamos leyendo el 25 y el 27. El 21 al 22 dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas, y aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no las aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Tú dirás, vale, por alguna razón aborrecía las fiestas solemnes. No, es que también aborrecía los sacrificios. Fíjense lo que dice Isaías 1:13. Aborrezco, desprecio vuestros sacrificios, vuestros holocaustos me son abominación. La palabra abominación está vinculada estrechamente con la idolatría. Así que si les son abominación, es porque Dios considera los holocaustos y sacrificios como idolatría. Dice, estáis adorando un Dios que no soy yo. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero. Lo que dijo Jesús, ¿no? Y no sacrificios. Muchos dicen, ¿quieres sacrificios? Pero también misericordia. No. Misericordia quiero y no sacrificios. Van por lados separados. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Saben? Llegó a tal punto y llegó a ser tan desquiciado el asunto de los sacrificios en Israel, que durante el reinado de Salomón, en la dedicación del templo, después de que Salomón ora y supuestamente desciende fuego del cielo, se ofrecieron allí holocaustos y sacrificios. El libro de Reyes, Primera de Reyes 8:63 dice, se ofrecieron allí holocaustos delante de Jehová sobre el altar, los cuales
ofrecieron los sacerdotes. Y los levitas tocaban instrumentos de música de Jehová, que había hecho David para alabar a Jehová. Y toda la congregación estaba delante de Jehová, y los sacrificios fueron muchísimos, de manera que no se podían contar. Esto no suena nada crudo, pero como siempre hemos dicho, hay que mirar el detalle en HD. Porque cuando lo miramos en HD no suena tan bien. A los cristianos lo camuflamos todos con palabritas como sacrificio, abnegación, entrega, o cosas como holocaustos, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces la Pascua, el Cordero Pascual, todo suena muy lindo. Pero míralo en detalle. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Querrá decir el asesinato, la tortura. Cuando dice, fueron y expulsaron a los pueblos extranjeros. No, velo en HD, velo en alta resolución, en alta definición, y vas a ver que eso significa matar a mujeres, matar a niños, embarazadas, asesinar y cometer un genocidio de pueblos enteros. Dice, Bastián, pero no lo digas así. Así, eso es lo que pasó. ¿Entiendes? Entonces ya no suena tan lindo ese Dios, ya no es tan justificable, ya no tienes tanta justificación para decir Dios fue justo. Claro, fue justo cuando mata a los bebés. Ah, no, igual fue justo. Y he escuchado a algunos que dicen que los sacrificios hacían que los demonios entraran directamente en el vientre, por eso había que matarlos también. Ya estaban perdidos total. Pero ese no es el Dios que mostró Jesús. Era el Dios de los fariseos, sí, pero no es el Dios que mostró Jesús. Cuando lo vemos en HD, eso lo hace 2 de Crónicas 7:5, porque debe ser más fiel a los registros. Ahí dice que eran muchísimos, de manera que no se podían contar. Miren lo que dice Crónicas 7:5, 2 de Crónicas. Y se ofrecieron holocaustos sobre el altar de Jehová, corderos por número de 20,000, bueyes por número de 20,000. Y los sacerdotes se regocijaron, y los levitas, porque todos los sacrificios se ofrecieron conforme a la ordenanza de ¿quién? De David, así como de Salomón, el rey de Israel. Lindo, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el pueblo de Dios! Regocijándose delante de Dios, cantando. 20,000 corderitos, 20,000 animales, bueyes. ¿Tú te imaginas 20,000 vacas delante de un espectáculo en un altar, siendo sacrificadas a la vista de todo el pueblo? ¡Qué lindo!, ¿no? Corderitos subiendo uno tras uno, y los cadáveres quedando tirados allí, y los sacerdotes yendo, tomando las carnes, la gente cantando, contentos, alabando. Hasta ese punto llegó lo desquiciado de esta gente. El pueblo de Dios, Bastián, no hables así, no te atrevas. Esto era el pueblo de Dios. 2 de Crónicas 35:7 dice, y mataron la Pascua para toda la congregación de Judá, y los sacerdotes y levitas estaban preparados para sacrificar los holocaustos y las ofrendas pacíficas, según el número de los que habían sido contados de toda la congregación de Israel. ¿Sabes por qué dice que estaban preparados? Porque según el número significa que por cada israelita mataban 2 animales por lo menos. Eso ocurrió en Pascua. Tú saca la cuenta. ¿Tú crees que a Dios le agrada esto? ¿Crees que sirve de algo? Más bien es ridículo. Más bien es arcaico. Ya ni hablar de muchos reyes que incluso sacrificaron a sus hijos. Y cuando Israel adoró a Moloc también lo hizo. Miren, quiero hacer un alto y poder dirigir nuestros ojos ahora a Jesús. ¿Vale? Muchos creen que Jesús es un prototipo de lo que Dios quería.
El otro día me comentó alguien en YouTube y me puso, la muerte de Jesús fue planeada por Dios. Y yo le dije, ajá, qué lindo lo suena, ¿no? Dios, Padre, planea la tortura y el asesinato de su hijo. Gracias a que planea eso con lujo de detalles, así como decoras una boda, ¿no? Lo planeó, dijo, aquí va a ir la cruz, aquí van a estar estos soldados, lo van a azotar, otros lo van a escupir, vamos a planear todo. A fin de que de esta forma yo pueda calmar mi ira y perdonar a los seres humanos. ¿Sabes qué? Es que no iba a comentar esto, pero Juan, cuando usa la palabra propiciación, es una palabra pagana. Pero es muy lindo como lo usa Juan. Porque dice que Jesús se ofreció en propiciación no para Dios, sino para nosotros. Quiere decir que nosotros estábamos enojados con Dios y Jesús abrió sus brazos y perdonó a sus enemigos, puso la otra mejilla para decir, yo no los quiero lastimar. Y aun si ustedes me hacen esto, soy capaz de perdonarlos. Las parábolas de Jesús son de el padre de familia enviando a su hijo, a sus siervos, los matan, envía a su hijo a ver si tienen respeto de él y lo asesinan. Este es el heredero, quedémonos con su herencia. Los cristianos muy felices, celebrando, cantando como Israel. Matamos al Hijo de Dios, qué lindo. Ahora, como matamos al Hijo de Dios, entonces Dios nos va a dar el perdón. Sí, porque estamos acostumbrados a que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Y qué más valioso que asesinar al Hijo de Dios? Todo esto es torcido. Y en serio, me da pena que el cristianismo haya caído en esta forma de pensamiento tan retorcido. Y no hablo de poca cosa, esto es sádico. El mensaje del Evangelio y de Jesús es radicalmente diferente. Con razón hay muchos cristianos que a lo largo de la historia y hoy mismo todavía quieren sacrificar al infiel. ¿O no? Total, creen en un Dios que no tiene problema con la masacre. Juan habló del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿tú te has puesto a pensar en esto? En su momento lo hice y me di cuenta de algo. Yo estaba caminando por el campo. He tenido el privilegio de vivir en muchos lugares de zonas de campo. Y había unos corderitos por allí, ¿no? Y nació un corderito. De hecho, son a veces nacimientos espontáneos. Salen así, ¡bup! Y están paraditos. Les cuesta un poco pararse. Y bueno, qué lindo, ¿no? Luego iba paseando a mi gatita y todas las ovejas se acercaban a verla, así, porque claro, un cordero diferente, peludo, ¿no? De otro color, parece un zorro. Y la tomé en brazo y la llevé. Y dije, este es mi corderito. Y me di cuenta de algo interesante cuando Juan dice que es el Cordero de Dios. Es justamente eso. Noten que no dice es el Cordero para Dios, para que al sacrificarlo Él quite los pecados del mundo, sino que solo es el Cordero de Dios, quien es capaz de quitar por sí mismo los pecados del mundo. ¿Sabes que Jesús perdonó antes de ser sacrificado? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar los pecados. A ti te digo, toma tu camilla y anda. Perdonó. Así que el problema no es que Dios esté enojado y que Jesús tenga que morir, su Hijo tenga que morir para que nos pueda perdonar. Eso ya vimos que es pagano y es muy retorcido. Y que Dios nunca les mandó nada sobre sacrificios y cualquier sacrificio era hacia un Dios pagano, no hacia Dios. Y Dios no lo reconoce como para Él. Él lo aborrece y le es una abominación, idolatría. Entonces cuando Dios envía al cordero, a su corderito. De hecho, hay una expresión muy linda de Jesús en Marcos 5:41. Cuando toma de la mano a una niña y la resucita y le dice, Talita Kumi, que en la Biblia lo traducen como, niña, a ti te digo, levántate. No, es mucho más lindo en arameo. Es, corderita mía, levántate. Esa misma expresión, corderita mía, es el amor que tiene el Padre por su Hijo.
yo no puedo concebir a una persona que para perdonar a sus otros hijos tenga que matar a uno de sus hijos. Eso es ridículo en todo aspecto. Y hablamos de un Dios relacional hasta el punto que él mismo se llama papito o padre. Así que Jesús era el corderito de Dios. Y nosotros lo sacrificamos. Igual como David, quien fue el precursor de hacer tantos sacrificios como vimos en el templo. Tomó, como le dijo el profeta Natán en la historia que le contó, tomó de su vecino la única corderita que tenía y la sacrificó, teniendo él muchos. Así que cuando Jesús vino, no toleraron al Hijo de Dios, de tal forma que lo sacrificaron. Entonces, nosotros como cristianos pensamos que Dios planeó el sacrificio de Cristo. No. El libro de Hechos no dice que Dios planeó, dice Dios previendo que Jesús habría de ser muerto en manos de impíos, trazó un plan que es diferente a planear el asesinato de su hijo. Entonces nosotros creemos que Dios lo azotó, Dios lo afligió, Dios lo abandonó, aunque Nashataní es abandonar y Sabactaní es guardado. Eso lo abro en otro tema. Pero dice, ciertamente, Isaías, quiero leer para ello Isaías 53 del 4 al 7, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Sí, porque piel por piel. Él tenía que sanar a un endemoniado, él mismo quedaría tal como el endemoniado, cortado, lleno de saliva, desnudo, atormentado, etcétera, etcétera. Un leproso, a Lázaro, él pagaría bajo las reglas del príncipe de este mundo y bajo las reglas de la ley, porque la ley exigía, como dice el libro de Hebreos, la ley exigía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero esto es la ley. Jesús es el mediador entre el antiguo y el nuevo pacto. Para ello, el nuevo pacto lo condena. Pero gracias a eso, Él nos libera del antiguo pacto. Por lo tanto, para nosotros es perdón genuino, sin sacrificios. ¿Sí? Misericordia y no sacrificios. No necesita Dios un sacrificio para perdonarte. Así que, desde el punto de vista de la ley, Jesús es un cordero sacrificial. Sí, Él se ofreció a sí mismo. Desde el punto de vista del nuevo pacto, una vez liberados del antiguo pacto, Jesús simplemente murió para liberarnos de ese antiguo pacto, siendo condenado por la ley, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, porque vino bajo la ley. Liberados de eso, entonces debemos ver a Dios como alguien que nos perdona sin cobrarnos. Te perdono, pero debo matar a mi hijo para poder perdonarte. No estaré enojado contigo, pero si no fuera por Jesús, lo reviento, como dijo una vez un predicador. Agárrame que lo reviento. Claro, eso no lo hace Jesús. Y Dios mismo nos ama. Entonces nosotros en nuestra mente, como dice Isaías 53, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Nosotros le tuvimos como si Dios lo estuviese hiriendo, castigando y azotando. Pero no fue así, mas Él fue herido por nuestras iniquidades y transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, recordar, no puedo explicar aquí todo el antiguo y el nuevo pacto, pero tener eso en cuenta. Si Jesús en un sentido es un cordero para el sacrificio, es bajo la lupa de la ley. La ley lo necesita como sacrificio. Nosotros no. Dios no lo necesita para perdonar nuestros pecados. De hecho, 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo. Él no lo abandonó, Él estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo estaba enojado con Él, no Él con el mundo. ¿Se entiende? El mundo estaba enemistado con Dios. Dios quería reconciliarse con el mundo. Por eso estaba en Cristo y dice el texto, no tomando en cuenta
el pecado de los hombres. ¿Por qué? Esta misma palabra logizomai, que es no tomar en cuenta, se utiliza en Corintios 13 cuando dice que el amor no lleva registro o no toma en cuenta el mal recibido. Dios es amor, por lo tanto Dios no toma en cuenta los pecados. Por eso perdona. Pero perdona y olvida. No es que la cruz hace que Dios nos perdone, sino que en la cruz nos muestra que no importa lo que hagamos, aún matemos a su Hijo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos de su amor. Ni la vida ni la muerte de su Hijo. Por eso es que de alguna forma debemos abrir los ojos como cristianos a darnos cuenta de que hemos sacrificado al Corderito de Dios. Pero que Dios no necesitaba eso para perdonarnos. Y ese Corderito vino a mostrarnos que Él podía quitar los pecados del mundo sin el antiguo pacto de sacrificios y derramamiento de sangre. Ahora, sin derramamiento de sangre, sí puede haber remisión de pecados. ¿Por qué? Porque una vez para siempre todo eso quedó sepultado. El antiguo pacto perece y el nuevo pacto es auténticamente relacional. Dios nos perdona y no toma en cuenta nuestros pecados sin necesitar un sacrificio de por medio. Espero que se pueda ir entendiendo. Vamos a ir haciendo más videos como estos, así que te invito a suscribirte a nuestro canal. Y una cosita más, si tú quieres aprender más de este asunto de forma amplia, te invito a conseguir nuestro primer libro, el primero que hemos escrito, muy querido por la comunidad, Dios perdonó al mundo. Bien, te mando un abrazo grande. También por aquí te dejo otro video relacionado con este. Y sin más, nos veremos en el siguiente. Chao, chao.